¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Se habla de que faltan aproximadamente 4.000 especialistas en la atención pública. También se dice que faltan camas clínicas, se van a construir hospitales endeudados. Y hay varias medidas que van a ser bastante positivas para la población. Es un tema que afecta a 12 millones de pacientes, vale decir prácticamente al 80% de los chilenos. Vamos a hacerle un examen a la salud pública, a la salud primaria, a los hospitales, en fin. Es por eso que se encuentra junto a nosotros Angélica Verdugo, quien es subsecretaria de redes asistenciales. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Don Francisco León, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros los dos. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Le voy a hacer una pregunta súper básica, doctora. Se dice que faltan determinada cantidad de camas para atender a los 12 millones de chilenos. Entonces uno puede decir, ¿y por qué no compran las camas si los colchones no están tan caros? Pero la verdad es que eso representa las carencias y las falencias que tenemos todavía o las cosas que tenemos por hacer y alcanzar. ¿Cuál es su diagnóstico de la salud chilena y si le explicamos a la gente lo que es esa falta de camas? Es bien pedagógico, bien didáctico, pero es un poquito para comprender ese es el síntoma de todo lo que viene detrás. Sí. Bueno, yo creo que hay dos formas de mirar cuando uno habla del diagnóstico de la salud chilena. Una forma es compararse con los vecinos. Cuando nosotros nos comparamos como país con los indicadores de salud de América Latina, el diagnóstico es que Chile está muy bien posicionado. Tenemos indicadores de mortalidad infantil bajísimos, hoy día 7.4 niños fallecen en nuestro país por 100.000, tenemos tasas de mortalidad materna también de países desarrollados, tenemos muy buenos indicadores de coberturas de pacientes en enfermedades crónicas, en fin. Ahora, si uno se compara con países más desarrollados y en Chile nos estamos comparando con la OCDE, ¿no? Sí. Bueno, ahí ya empezamos a mostrar las deficiencias que el país tiene en términos de, por ejemplo, infraestructura, por ejemplo, dotación de camas para atender la población en Chile. Entonces depende del cristal con que se mire. Cuando se le pregunta a los ciudadanos, y últimamente ha estado apareciendo el tema de la salud puesta en forma importante en las encuestas, la gente pone a salud como un problema en el primero, en el segundo lugar de relevancia, y por tanto como gobierno nosotros tenemos la obligación entonces de responder a las necesidades de la gente y de avanzar en superar los problemas que la ciudadanía nos expresa cada vez que conversamos con ellos. Y allí evidentemente aparecen distintos problemas en distintos niveles, problemas relacionados, por ejemplo, con déficit de infraestructura, es decir, la gente dice nos faltan hospitales, nos faltan consultorios, nos faltan camas, cuando nos queremos hospitalizar tenemos espera. Y evidentemente ese es un tema que estamos abordando en el programa de gobierno de nuestra presidenta, en el sentido de un compromiso por construir hospitales en este periodo de gobierno, y así hemos planteado que vamos a dejar 20 hospitales construidos, 20 nuevos hospitales construidos, 20 hospitales en proceso de construcción. Estamos hablando de 40 hospitales. 40 hospitales y 20 más en procesos de licitación para dejarlos listos para que el próximo gobierno inicie su construcción. Allí nosotros vamos a construir aproximadamente 7.000 camas hospitalarias más de las que hoy día tiene el país. Con sus respectivos recursos que van detrás. Bueno, esto claro, no son camas, usted bromeaba y decía, sí, porque los colchones son baratos, las marquesas también, pero aquí estamos hablando en serio de resolver un problema que tenemos como país. Necesitamos que las personas tengan mayor fluidez para acceder a una cama de hospitalización cuando necesitan operarse, por ejemplo, y ahí se requiere entonces nueva infraestructura, recursos humanos especializados, y también se requiere tecnología. Y cuando construimos un hospital lo dotamos de tecnología de punta y también lo dotamos de recursos humanos. Allí también el programa de gobierno establece también un ambicioso programa de formación de especialistas médicos. Ahí quiero entrar con la formación de especialistas. Francisco, ¿cuál es el deber de la salud pública, a juicio tuyo, de acuerdo a la experiencia y a todos los conocimientos que tú tienes? ¿Cuál es el deber de? ¿Qué es lo que nos tiene que entregar la salud pública? Sí, ¿qué es lo que es lo básico? ¿Qué es lo que es derecho?
que es lo que es suntuario incluso. Yo soy filósofo y me dedico a la ética, a la bioética. Por eso por lo tanto, el deber ser es lo mío, podemos decir. Es mucho más difícil hablar de cómo arreglar las cosas como son que hablar del deber ser. Es más fácil hablar del deber ser, pero yo creo que me he dedicado mucho a comités de ética y por lo tanto creo que conozco la salud chilena desde dentro también. Creo que un problema que nos está pasando ahora mismo es precisamente que pensamos que debería ser muchísimo mejor porque en otros campos también Chile ha ido mucho mejor. Hemos crecido, tenemos más recursos, es decir, entonces, ¿por qué todavía tenemos algunos problemas en nuestra salud como falta de equidad o listas de espera o falta de camas cuando se produce el pic de enfermedades infecciosas, etcétera? O sea, entonces, la demanda de salud en Chile también ha crecido muchísimo. La gente va mucho más al médico y crece lo que esperamos de nuestro sistema de salud. Entonces pensamos que nuestro sistema de salud debería ser mucho mejor de lo que es, si lo comparamos con países más avanzados, aunque también en países más avanzados se están teniendo actualmente problemas económicos y crisis, ¿no? Yo creo que uno de los temas que quizás yo pondría así en la mesa ya es la ley de derechos y deberes de los pacientes. O sea, los pacientes no han hecho muchas demandas por la ley, no ha provocado muchas demandas, pero sí que ya está en la mentalidad colectiva que se le puede exigir y se le debe exigir mucho más al tratamiento de los pacientes por parte de los profesionales que les atienden. Entonces estamos pidiendo más recursos al sistema porque pensamos que Chile puede dar más y estamos pidiendo a la vez más recursos humanos y un mejor trato humano en la atención de salud. Doctora, yo la vida se entiendo. En ese sentido, el derecho del paciente involucra obviamente una buena atención. Entonces, y uno tiende a pensar que todo se soluciona con plata. Además de los recursos, van a tener que formar especialistas, lo que requiere tiempo. ¿Cómo vamos a evitar, obviamente, la fuga hacia el sector privado del especialista? Que ojalá hubiese médicos hasta las 6, 7 de la tarde, los que son con consulta en los hospitales, porque se atiende hasta ciertas horas. ¿Cómo se empieza a ver eso? Porque usted va a tener un presupuesto además que le aumenta en un 8, tantos %. Entonces, ¿cómo se va a poder conjugar las dos cosas? Sí, bueno, el déficit de especialistas es un tema que se ha planteado por la ciudadanía cada vez que se concurre a hacerle una consulta. Efectivamente, me parece interesante el enfoque que plantea Francisco en términos de vincular la problemática de salud con los derechos de los pacientes, porque efectivamente ese es el enfoque que nosotros queremos darle a nuestras políticas sociales, un enfoque de derechos. Si como sociedad nosotros concordamos de que la salud es un derecho que los ciudadanos tienen y que cuando son beneficiarios, cierto, de FONASA, es el Estado el que asegura esos derechos para los beneficiarios y también debe preocuparse de asegurar los derechos para los beneficiarios del sistema privado, probablemente estamos generando un cambio de paradigma de cómo mirar estos derechos sociales y en este caso el derecho a la salud. La gente tiene derecho, por cierto, a un trato digno, y el trato digno no tiene que ver con recursos muchas veces, tiene que ver fundamentalmente cómo se establece la relación entre los profesionales, los técnicos, los administrativos, los auxiliares, con la gente que concurre con una necesidad de salud. Pero también el trato digno tiene que ver con condiciones de atención, con infraestructura, ¿cierto?, con espacios amigables de atención, tiene que ver con el derecho a acceder a determinadas prestaciones, determinada tecnología y también con el derecho a acceder a resolver mi problema de salud con alguna oportunidad. Por eso el sistema chileno generó la primera reforma en los años, al inicio de los 2000, 2004, que tiene que ver con la reforma del régimen de garantías, del auge, en el sentido de que allí estamos asegurándole derechos a la ciudadanía en términos de acceso, de oportunidad, de protección financiera, y hoy día estamos además avanzando en esa garantía de calidad. O sea, yo siento que el país ha avanzado en términos de otorgar derecho a la ciudadanía en un ámbito de prestaciones que son las que se priorizaron para efectivamente resolverlas con un plazo determinado. Secretaria, ¿cómo se resuelve el problema de que todavía nos encontramos con esas imágenes
Tenemos claro que hay gente que va a los servicios de urgencia porque les duele una uña, dejan de lado el consultorio de salud privada, pero dicen es que ahí me atienden. Pero ¿cómo vamos a solucionar el problema todavía de esta falta de infraestructura, de falta de camas? Sé que hay un trabajo que es más a largo plazo, pero una agenda más corta de que hay momentos en los cuales están en los pasillos atendiéndose, que hay poco médico. ¿Hay algo que se pueda trabajar desde ya para lo más inmediato, diría para el próximo invierno, por supuesto? Sí. Nosotros hemos ido avanzando en ir mejorando, por un lado, la gestión de las camas que tenemos, porque una cosa es lo que tenemos, la cantidad de camas que tenemos y de especialistas en los hospitales, y cómo mejoramos la gestión, porque siempre en salud se discute si los problemas que tenemos son de recursos o son problemas de gestión. Yo creo que son de ambos. O sea, evidentemente que nuestro país tiene un problema de recursos. Fíjese que el gasto en salud en Chile hoy día, como proporción del Producto Interno Bruto, en gasto público es 3,5 aproximadamente hoy día de puntos del PIB que van destinados a salud pública. Cuando uno mira a los países más desarrollados que tienen un envejecimiento parecido al nuestro, es decir, con una demanda importante a los sistemas de salud, están gastando el doble, e incluso más que el doble. Claro, las cargas tributarias son diferentes. Son muy distintas. Entonces, uno puede decir, sí, efectivamente, si uno mira esas cifras, dice, sí, tenemos un problema de recursos. La reforma tributaria hoy día en Chile no solo va a ir a mejorar los aportes a educación, también nuestra presidenta ha comprometido aportes a salud como política prioritaria. Vamos a mejorar los recursos. Y por otro lado, tenemos que mejorar algunos aspectos de la gestión en el corto plazo, que es la pregunta que usted me hace. Porque en el mediano plazo vamos a tener hospitales, vamos a tener más especialistas, pero en el corto plazo estamos apuntando a cómo mejorar la gestión de las camas hospitalarias que hoy día tenemos. Vamos a ir a hacer una pausa. ¿Qué es lo que quieres preguntar? Creo que hay un problema también de educación de la gente claro, en el tema de las urgencias. O sea, yo creo, no sé, han calculado que como el 80%, en algunos casos más, de la gente que va a una urgencia de un hospital no tiene nada urgente. No tiene una situación clínica urgente. Entonces, creo que también es mentalidad de la gente y educación de las personas. A la vuelta de la pausa te voy a hacer una pregunta, porque recién veíamos que cómo evitamos la fuga de los médicos. ¿Dónde están los deberes éticos de los médicos para atender también a quienes los formaron y para lo cual yo creo que uno estudió medicina? Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Una discusión abierta, y te preguntaba, Francisco, antes de irnos a la pausa, respecto a que se produce ahí como una dicotomía entre lo que es una carrera con mucha vocación, opino yo, como es la medicina, y dejar de lado a los pacientes de los sectores que son más vulnerables o de alguna manera más desprotegidos. Obviamente también hay necesidad económica que cada uno verá dándose sus lucas. Claro, se ha hablado mucho de este tema y a mí me asombró un poquito hace algunos años, al conocer más la realidad chilena, que había un 60-70% de los médicos se dedican fundamentalmente al sistema privado. O sea, están atendiendo a un 20% de la población, mientras que hay un 30-40% que está dedicado al sector público, atendiendo al 80% de nuestra población. Entonces, hay una desproporción. Yo venía de España hace 13 años. En España la proporción era totalmente al revés. Era 80% de médicos dedicados al sector público y 20% al privado. Y el sector público atendía al 80% y el privado al 20%. O sea, que aquí haya tantos médicos en el sector privado y tan pocos en el público es un tema llamativo de distribución de recursos, de equidad, de justicia también, que en cierto modo hay que afrontar. ¿Cuáles son los motivos? Yo lo he hablado con muchos médicos. No solamente es el aspecto económico, yo creo que es cierto y que hay algunas medidas de una mayor retribución para los especialistas, por ejemplo, en hospitales públicos, ¿no? Creo que eso es una parte del problema. La otra parte es de qué forma se trabaja y qué a gusto se trabaja en los equipos, en los distintos servicios en los hospitales. Si las personas están a gusto,
cambia la cosa. Desde ambiente humano hasta de repente, claro, no sé, yo me imagino que un médico se puede ver frustrado porque no cuenta con el equipamiento adecuado para poder hacer ciertas cosas. Por eso es relevante avanzar en mejoramiento de la infraestructura, de la tecnología, pero también en un programa de retención de especialistas. Nosotros estamos trabajando como gobierno no solo en un programa de formación, vamos a formar más de 4.000 especialistas en este periodo de gobierno, sino que además de la formación, tenemos que avanzar en la posibilidad de retenerlos. Hoy día el Estado les paga las becas de formación a los especialistas y se asegura su retorno a través de lo que nosotros llamamos el periodo asistencial obligatorio. Es decir, los médicos deben devolver en términos de años el doble del tiempo que se estuvieron formando en los hospitales públicos. Y el problema se nos viene una vez que terminan el periodo asistencial obligatorio, que ya ellos han cumplido 3 a 6 años, 6 años o incluso hasta 9 años de retorno, y allí tenemos que ofrecerles condiciones que les permitan a ellos hacer atractiva su estancia en nuestros establecimientos públicos. Hoy día más de la mitad de los médicos efectivamente se nos van del sistema una vez que han terminado su periodo asistencial obligatorio y estamos entonces haciendo un diseño que nos permita retenerlos, que no solo tiene que ver con recursos, pero probablemente también tenga que ver con mejoramiento, ¿cierto?, de la oferta, pero también tiene que ver con que se disponga de tecnología en los lugares donde ellos van a ser destinados a trabajar, que se disponga también de condiciones que tienen que ver con el entorno y el contexto familiar de los profesionales médicos, que son personas jóvenes que requieren ser destinados a lugares donde hayan oferta, ¿cierto?, educacional para los hijos, también oferta habitacional. Nos encontramos de pronto en el norte que la oferta habitacional es muy cara para los profesionales jóvenes. Y la otra cosa que nosotros estamos haciendo es iniciar también la formación de especialistas en regiones, porque lo que ocurre hoy día es que como los especialistas se forman, la gran mayoría de ellos, en el centro del país, terminan los médicos quedándose en el centro del país. Entonces, si formamos en Antofagasta especialistas, lo más probable es que los médicos de Antofagasta se formen allí y se queden a trabajar allí. Y es lo que estamos probando con las distintas universidades del país. Exactamente, porque la idea es que se formen entonces en sus regiones y lo más probable entonces que ellos quieran quedarse a retribuir en su región la formación que se está haciendo por parte del Estado. ¿Francisco? Pero yo creo también que hay un aspecto que es la formación de pregrado. O sea, yo creo que muchas universidades, muchas facultades de medicina no están formando con vistas a un médico, por ejemplo, de atención general en atención primaria. Están formando desde muy jóvenes a los alumnos para que se vayan directamente a una especialidad. Entonces es lógico, si quieren hacer, muchos médicos también al terminar, por distintos modos, se pagan su propia beca, hacen su especialidad y no van al sistema público. Entonces yo creo que también es la concepción de la formación, de qué médicos necesitamos en el país. Sí, entonces, tener una mentalidad en la facultad de medicina distinta. Si necesitamos más médicos generales, formemos a los profesionales para ser médicos generales. Creo que vamos al contrario. Por ejemplo, ahora se ha hablado de la disminución de los años de formación de médicos en la Universidad Católica, que van a ser un año menos. Un año menos. ¿Por qué? ¿Qué especialista altera? Porque hay temas que dicen, no, esos son de especialidad. Y la gran parte de nuestros alumnos, casi el 100% de nuestros alumnos van a ser especialistas, no van a ser médicos generales. Entonces, a lo mejor exagero, sí. A lo mejor exagero. Hoy día en Chile la mitad de los médicos son médicos especialistas y la mitad son generales. Lo que se aspira es a no incrementar esa proporción, sino que evidentemente como además la masa de médicos está aumentando debido a la gran cantidad de universidades que están formando médicos para el país, la idea es que el Ministerio ha señalado es que mantengamos la proporción de médicos generales justamente por lo que se plantea aquí, porque son los médicos generales los que trabajan en atención primaria y son los que le ofrecen respuesta a la población. Al respecto, nosotros estamos hoy día lanzando un programa nuevo a partir del próximo año 2015, que es ampliar el ciclo de destinación de los médicos a la atención primaria, justamente en el sentido correcto de
ofrecerle a la ciudadanía más médicos en la atención primaria, y estos jóvenes van a llegar a trabajar entre 3 a 6 años a la atención primaria, y luego de que estén en la atención primaria ofreciendo sus servicios en las comunas urbanas más vulnerables del país y también en las rurales, ellos puedan optar a una beca de especialidad financiada por el Estado. ¿Doctora? Pero primero deben ser destinados a la atención primaria, y vamos a partir el próximo año con 370 nuevos médicos destinados a la atención primaria en forma permanente, de manera que al final de los 3 primeros años de gobierno vamos a tener más de 1.100 médicos incorporados a trabajar a la atención primaria, donde hoy día nos hacen falta médicos para el ejercicio de la profesión en los lugares que la gente más los necesita. ¿Cómo ha sido la incorporación de médicos extranjeros? No solamente de médicos generales, sino de especialistas. ¿Ha sido un verdadero aporte o ha sido un poquito más problemático por el tema de validarlos, acreditarlos en Chile? ¿Cómo ve el aporte de ellos? Hoy día fundamentalmente la gran masa de médicos extranjeros está trabajando en la atención primaria y son médicos generales. Sin embargo, también nos han llegado en el último tiempo a trabajar médicos especialistas de diversas nacionalidades en localidades más apartadas del país. El aporte es siempre muy bueno cuando tú tienes un país que está con un déficit de médicos en el sistema público, tanto en la atención primaria como en la atención especializada. Se valora mucho el aporte que estos médicos puedan hacer. Ahora, ¿han simplificado los trámites para que...? Sí, eso le iba a comentar, que el país ha definido el examen único nacional como la forma de generar una homogeneidad en términos de la calidad profesional que se ofrece a la población en el sistema público. Y es el EUNACOM, este examen que se conoce con esa sigla, que lo dan los jóvenes cuando recién egresan de la universidad, y también se les exige como requisito para trabajar en el sistema público a los médicos extranjeros. Allí se ha detectado una dificultad porque nos hemos ido dando cuenta que a los médicos extranjeros les cuesta rendir el examen, y cuando lo han rendido también les cuesta mucho superarlo. Y eso tiene que ver también con que cuando son especialistas, justamente el EUNACOM les pide que resuelvan una serie de temas que no forman parte ya del especialista. Lo más probable es que si usted hoy día toma a un cardiólogo de nuestro país y le hace el EUNACOM, lo más probable es que tampoco lo rinda de buena manera, porque cuando tú te especializas dejas ya de tener el conocimiento más de la práctica general. Entonces estamos como ministerio buscando alternativas de solución a ese problema que nos permitan efectivamente que los médicos que llegan a trabajar al país se desempeñen en el país, porque el país todavía tiene espacio para recibir a los profesionales extranjeros. Y quizás incorporarlos bien, quizás ayudarles de forma más inclusiva en los equipos de trabajo. Yo he visto mucha gente muy joven que su primer trabajo ha sido irse a La Pintana a un consultorio. Una joven colombiana, recuerdo, en una entrevista de una investigación sobre dilemas éticos en atención primaria. Y lo que encontré en esa investigación es que entre los médicos jovencitos extranjeros había mucho más afán de superación a veces y de acercamiento a las personas que en médicos salidos de nuestras propias aulas, que en médicos chilenos que tenían obligatoriamente que estar ahí, pero no lo tenían como objetivo final, el seguir en un centro. Entonces, la forma de tratar a los pacientes y la forma de plantearse su propio trabajo era distinta. Yo creo que aportan, pero quizás hay que... ¿Por qué crees que se da esa situación, esa dualidad? Yo creo que precisamente porque no se valora suficientemente, desde mi punto de vista, lo que es la atención primaria por parte de los médicos chilenos. Algo tenemos que hacer. O sea, antes hablábamos de que se van a lo privado porque ganan más, efectivamente, pero ¿por qué no se van a la atención primaria? En general. O sea, es decir, entonces, yo creo que nos falta, por ejemplo, el considerar la valoración tremenda que tiene el desarrollar las labores de prevención y promoción de la salud a través de la atención primaria fundamentalmente. Y que los médicos
¿No hay un tema de gestión ahí? ¿De formar equipos, de alguna forma ir aunando esfuerzos, de generar buenos cuadros, o la pasada por la atención primaria es muy corta? Por eso que nosotros hemos definido este programa del ciclo de destinación y formación que yo le planteo. O sea, hemos tomado una decisión como Ministerio de Salud de decir, si faltan médicos en la atención primaria, entonces generemos un programa, así como hoy día, como existieron los médicos generales de zona, que hoy día se conocen como ciclo de destinación rural. Nosotros estamos armando a partir del año 2015 un ciclo de destinación urbano, que aquellos profesionales que egresan de las universidades chilenas con las mejores notas, porque estos son los jóvenes que salen con las mejores notas y que optan a este ciclo de destinación, lo hagan ingresando entonces a trabajar a la atención primaria entre 3 a 6 años, al cabo de los cuales ellos optan a la beca de especialidad que quieren, pero previo han hecho una pasada por la atención primaria y han aportado en un nivel de atención que requiere médicos, y estos son médicos con los mejores puntajes, con las mejores notas de egreso de la universidad. De esa forma estamos diseñando como gobierno resolver el problema de déficit de médicos en la atención primaria, porque a pesar de que uno observa que hay una gran cantidad de médicos extranjeros, la verdad que en la proporción global de médicos, todavía los médicos extranjeros es una proporción muy menor de los médicos que trabajan en el sistema público. Por ejemplo, en algunos países hay especialidad de atención primaria, lo de médico de familia. Aquí no la tenemos. La tenemos también marginalmente. La tenemos marginalmente. Y el programa de gobierno hoy día también propone formar más masivamente médicos de familia y médicos especialistas básicos, que es lo otro que vamos a formar para atención primaria, justamente para resolver la problemática de la medicina familiar en Chile hoy día. Eso me parece muy importante. Sí. Es un tema... Usted habló delante de que en la salud hay que conjugar dos cosas: si el problema venía por los recursos, o si venía por la gestión, o todas las anteriores. Antes de ir a la pausa les he planteado el tema que viene. ¿Por qué siempre nos encontramos con que los hospitales están endeudados? La deuda hospitalaria este año llega a tanto, la deuda hospitalaria ascendió, subió, venía del gobierno anterior. El hospital debe tanto el laboratorio, la Senabase está haciendo otro trabajo, en fin. Es un problema estructural, es una cuestión endémica que no se va a poder solucionar. Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Discusión abierta, conversando acerca de la salud de nuestro sistema de salud chileno, nuestras redes asistenciales. Le preguntaba a su secretaria delante y le introducía el tema del endeudamiento de los hospitales. Estamos hablando de cifras de 164.000 millones de pesos la deuda hospitalaria en los últimos 9 meses. Recursos que, por ejemplo, se concentran en la compra de bienes y servicios de consumo, está la adquisición de los remedios, de insumos en general, alimentación y las prestaciones. ¿Por qué siempre está endeudada la salud chilena? ¿Por qué siempre los hospitales están con estas facturas impagas en laboratorios y en diferentes proveedores? Sí, bueno, como todas las cosas, yo creo que aquí hay distintas formas de mirar esto. Efectivamente, cuando nosotros nos hicimos cargo del gobierno, encontramos que el sistema ya tenía un nivel de endeudamiento no menor, superaba los 100.000 millones de pesos, que no fue la cifra oficial con la que a mí me entregaron el cargo, pero sin duda nos dimos cuenta de que había ya un déficit de más de 60.000 millones, que fue con el que nos entregaron la subsecretaría, pero había anticipos de recursos que se habían hecho a los hospitales, que significan en el fondo dinero para paliar la deuda, y también nos encontramos con establecimientos donde no se había declarado toda la deuda, es decir, habían facturas que no habían sido transparentadas. Pero más allá del fenómeno, ¿sí? No es primera vez. No es primera vez. Todos los años siempre sale por ahí, por allá. Sí, por eso le digo, más allá del fenómeno de la cifra, claro. Ahora, yo también creo que cuando se administra una cantidad de recursos tan enorme a nivel de los establecimientos hospitalarios, cuando uno mira los días de endeudamiento que tienen estos establecimientos, están dentro de el pago a proveedores entre 45 a 60 días. O sea, tampoco estamos hablando de unas empresas que estén tremendamente endeudadas. Cuando usted lo lleva esto al nivel de empresa, las empresas en general pagan incluso a mucho más que eso. El Estado hoy día se ha puesto una meta de no pagar a más de 45 días a los proveedores, pero sin duda,
Sin duda, yo creo que es bueno decirlo aquí, el problema de la deuda hospitalaria refleja, en mi opinión, dos ámbitos de problemas. Uno, que es el déficit estructural de recursos que tiene el sistema de salud. Ya hablamos ya del gasto que tiene hoy día el sistema público en Chile, que efectivamente tenemos una aspiración como gobierno de irlo mejorando en la medida que la reforma tributaria aporta más recursos al sistema de salud. También la forma en cómo se genera los pagos a los hospitales desde nuestro Fondo Nacional de Salud se ha ido demostrando en los estudios que ha hecho la Universidad Católica en el último tiempo que están desvalorizadas las camas, es decir, el valor que se paga a los hospitales por el día cama se paga menos que efectivamente los costos reales que tiene el sistema. Y también existe sin duda un problema de gestión en la administración de los recursos, que hemos estado observando nosotros en este periodo en que hemos estado asumiendo la gestión en la Subsecretaría de Redes, que efectivamente hay establecimientos hospitalarios que no están haciendo, por ejemplo, sus compras a la central de abastecimiento, cuando efectivamente sale más económico adquirir los fármacos y los insumos a la central de abastecimiento. Claro, también nos damos cuenta que a veces se hacen compras, ¿cierto?, directas y no se recurre al mercado público cuando sabemos que la compra agregada, por cierto, te genera más ahorro en el sector. Y también nos damos cuenta que gran parte de la deuda obedece a los recursos humanos, honorarios, ¿cierto?, que se pagan a los especialistas, porque por la vía de los contratos que el sector les ofrece, los especialistas no llegan a trabajar, entonces estamos pagando hoy día niveles salariales más elevados a los médicos por la vía de honorarios para que puedan recurrir a los turnos, a los servicios de urgencia y podamos efectivamente disponer de especialistas para atender a la ciudadanía. Entonces, aquí hay un fenómeno que obedece a distintas acciones. Sí, hay dos puntos ahí que me gustaría un poquito tratar. Uno, que evidentemente se puede mejorar la gestión económica en los hospitales públicos y se han ofrecido muy variadas soluciones. Algunas que van más por la privatización de la gestión, otras que no. Yo creo que no. Yo creo que tiene que haber muchos más recursos por parte del Estado, porque evidentemente ahí es donde notamos que el presupuesto de salud es muy bajo en Chile. Claro. Es decir, es muy bajo. Y que el gasto de bolsillo de los usuarios del sistema de salud es muy alto. Es de los más altos de Latinoamérica. Pero el otro tema también, yo creo que tiene que ver con la formación de los propios profesionales. Yo creo que rebajar los gastos también es una cuestión de los médicos, de las enfermeras, de los profesionales que están, no solamente del gestor del hospital. La restricción no tiene que venir desde arriba, tiene que venir con utilizar bien los recursos, que yo creo que en general se hace, pero creo que también es parte de la solución del problema. Y es un deber ético de justicia. De justicia. También pasa para atender a la población en los lugares que nosotros denominamos como más costo efectivo. Y desde esa perspectiva, la atención primaria sigue siendo para la gran mayoría de los países del mundo la mejor solución para resolver los problemas de la gente más cerca de su domicilio, en mejores condiciones, y por eso nosotros estamos haciendo también un esfuerzo. En forma preventiva. En forma preventiva, y hacer un esfuerzo por fortalecer ese nivel de atención, que se ha demostrado que cuando los países invierten en atención primaria, resuelven de mejor manera los problemas de salud, la gente queda más contenta y se hace a un costo que el país puede soportar. ¿Subsecretaria? Sí, que de todas formas, de lo que decías antes de la deuda, un momentito nada más, yo prefiero que haya deuda en los hospitales públicos a que haya deuda en otros sectores del Estado, porque en definitiva se está gastando el dinero para llegar a atender lo que en el presupuesto a lo mejor no está tan contemplado. O sea que a veces es bueno que haya un cierto nivel de deuda. Eso quiere decir que la solución de dejarlo sin deuda a cero podría ser no atender. Podría ser no atender. Doctora, hinquémosle el diente un tema. La salud dental en Chile es el pariente pobre de la salud y es el amigo de la gente rica. ¿Por qué? Porque es un lujo ir al dentista, sale carísimo.
Y en ese sentido, el sistema público siempre ha estado en deuda. Poquito dentista que tiene que finalmente atender ya a los pacientes cuando están con problemas graves. Somos un país con mala dentadura, ¿no? De hecho se volvió a fluorar el agua. Entonces, ¿tienen proyectos específicos como para poder hincarle el diente a ese tema? Hay muchos proyectos para resolver parte de la demanda por atención odontológica de la población. Efectivamente en atención primaria, que fue parte de los compromisos de gobierno de la presidenta Bachelet, resolver una demanda muy sentida de la ciudadanía por atención odontológica. En ese sentido, estamos partiendo este año ya, el 2014, con un programa destinado a las mujeres de escasos recursos, que se llama Más Sonrisas para Chile, donde lo que se hace es tomar a todas las mujeres de grupos vulnerables que están buscando empleo y adscritas a los programas de CERNAM, del Servicio Nacional de la Mujer, de manera de darles alta integral y ponerles prótesis para que sea más fácil la búsqueda de empleo y mejore, evidentemente, las condiciones estéticas de las mujeres. Pero a partir del próximo año iniciamos un programa de alta odontológica integral para los jóvenes de cuarto medio. Hoy día en el país se le está atendiendo a los grupos etarios de los 6 años, a todos los niños de 6 años, se les da de alta integral, se llevan desde los colegios a los centros de salud para que tengan su alta integral, y también se atiende a los niños de 12 años en el sistema público. Estamos entonces agregando una garantía para los jóvenes de cuarto medio de las escuelas municipales y las particulares subvencionadas, de manera de que los chicos puedan ir al dentista a los centros de salud de atención primaria y recibir una alta integral, es decir, van a egresar del colegio con su boca sana para poder irse ya sea a la vida laboral o a la universidad, y nosotros entendemos que un joven de 18 años ya es capaz de mantener su higiene, y se le va a reforzar además las medidas de higiene en el consultorio de manera de mantener su boca sana. Usted sabe que el daño de salud bucal está muy relacionado a las medidas de higiene que las personas tienen que adoptar para mantener su boca sana. Inmediato. Ahora, y también hay un programa especial para población adulta. Vamos a abrir los consultorios en horarios extendidos hasta las 8 de la noche, de manera de que la población pueda recurrir a atenderse a estos centros de salud en caso de notar alguna molestia en su dentadura, y se va a atender en los centros de salud en horario vespertino, fundamentalmente para la población adulta que trabaja, que no puede recurrir en el día. Y por último, estamos con un programa preventivo odontológico para los niños de 2 a 5 años que acuden a los jardines Junji, Integra y escuelas municipales. Estos chicos van a tener un programa que se ha denominado Sembrando Sonrisas, que es un programa preventivo, que lo que hace es ponerles barniz flúor en los dientes a los niños, entregarles un set de higiene bucal, su cepillo de dientes, su pasta, de manera que los niños tengan boca sana, tengan prevención con el barniz de flúor, y además aprendan higiene, de manera de llevar también ese set de higiene a su hogar, con lo que también van a transmitir una cultura de mayor prevención en las familias. Ese programa se extiende a toda la matrícula de los niños en el país que van a Junji, Integra o escuelas municipales entre 2 y 5 años. Entonces estamos haciendo un énfasis preventivo, pero también estamos ofreciéndole a partir del 2015 a la ciudadanía mayor oferta odontológica desde el sistema público de salud. Doctora, ¿existe la posibilidad, o es muy volado lo que le voy a preguntar, o es muy tonto lo que estoy diciendo, ¿se va a incorporar alguna vez la atención dental a FONASA? Bueno, en FONASA, usted se refiere a FONASA Libre Elección, porque FONASA, modalidad institucional, es lo que yo estoy contando. Exactamente. Claro, en la libre elección de FONASA, yo entiendo que desde hace un año, o sea, el año pasado, se abrió una oferta de atención odontológica para la modalidad de libre elección, que favorece fundamentalmente, ¿cierto?, a las familias de clase media. Nosotros estamos haciendo un énfasis fundamentalmente en poner recursos por la modalidad institucional de FONASA. ¿Por qué razón? Porque aquí la gente no paga. En la atención primaria, para acceder a estos programas, tanto las mujeres, la población adulta, los niños, no le van a cobrar. Y la oferta incluye, en el caso de los programas de adultos mayores y de mujeres,
incluye prótesis dental, incluye endodoncia sin costo para los beneficiarios. Entonces, si usted me pregunta a mí mi opinión es que nosotros debiéramos seguir fomentando el incremento de la atención odontológica por la vía de la atención en la atención primaria, de manera de evitarle a las personas el gasto de bolsillo al que hacía referencia Francisco, en la idea de que no sigamos poniéndole una carga a la ciudadanía cuando ya la gran mayoría de los chilenos cotiza su 7% de previsión hacia salud, y por tanto a nosotros nos parece importante fortalecer los programas odontológicos en la atención primaria, que son gratuitos. Francisco, tú eres español, y una de las cosas que llama la atención a la gente que viene de España, y sobre todo los chilenos que van para allá, es el bajo costo de los medicamentos en Europa. Sí. Estarán subvencionados, tendrán menos impuestos, pero aquí resulta que es prohibitivo una serie de medicamentos, a pesar de que se ha trabajado con medicamentos genéricos, a pesar de que de repente encontramos unas ciertas desproporciones, que compras un paracetamol 350 pesos y uno igual cuesta 2.000, pero aquí los medicamentos ya de especialidad son privativos. Sí, yo creo que ese es un problema importante. En España la medicación era prácticamente gratuita, y ahora con la crisis han tomado una medida muy impopular, que era cobrar 1 euro por medicamento, que 1 euro son 750 pesos. Todo medicamento en el seguro social se le cobra 750 pesos, valga lo que valga. Y han protestado mucho por eso. Yo creo que estamos lejos de ese tema, ojalá, ¿no? Pero hay un problema más general, que es ¿por qué tienen que ser tan caros los medicamentos nuevos? Porque hay unas diferencias absolutamente desproporcionadas entre medicamentos que todavía están siendo eficaces y medicamentos que pueden ser un poquito más eficaces. En los últimos años no se ha investigado medicamentos nuevos, se han investigado nuevas aplicaciones de medicamentos que ya existían, o pequeñas variaciones que sirven para que le pongan un precio 3 veces mayor. Bueno, una molécula para cobrar un poquito entonces, más. Claro, entonces yo creo que es un problema que tenemos que plantearnos en serio de la industria farmacéutica. Estoy a favor, hay que investigar, hay que hacer, pero tenemos que tener un sistema más redistributivo, o de hacer llegar a menor coste esos medicamentos más avanzados a la población en general. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta entramos con el tema de los medicamentos, que la verdad que son inalcanzables. Los consultorios se entregan, pero de repente piden un medicamento que cuesta arriba de 50.000 pesos, y hasta ahí se produce la desigualdad en la salud también. Estamos avanzando, sí, en mejora. ¿Existe el Fondo Farmacia? Así es. Ahí me lo cuenta la vuelta comercial. Okay. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Ya estamos de vuelta en esta discusión abierta, subsecretaria. Quiero formular una pregunta y la pensé mucho. ¿Por qué son tan caros los remedios en Chile? Bueno, hay distintas vertientes de este problema, pero hay un tema de marco regulatorio. Hoy día el país no ejerce una regulación sobre precios. No ha sido una decisión de política pública regular los precios de los fármacos. No tenemos producción nacional. Hay países que han optado también por avanzar en producción nacional de fármacos, y eso los ha hecho disminuir sus costos, evidentemente, y por tanto hoy día la regulación de la industria fundamentalmente se ha definido hacerla por la vía de incorporar la bioequivalencia de los medicamentos en lo que ha sido la última ley de fármacos que se promulgó en el país, y que ha permitido avanzar efectivamente en ir haciéndole una oferta a la ciudadanía de medicamentos de menor costo y de igual calidad, que eso es lo que significa en buen chileno la bioequivalencia, que la gente pueda comprar los medicamentos de buena calidad a un costo razonable para su bolsillo. Ley Ricardo Soto. Exacto, pero sin embargo le quería decir que el país está avanzando en ofrecerle a los beneficiarios del sistema público, a través de la atención primaria, en primer lugar, lo que hemos denominado el Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas, que lo anunció la señora presidenta cuando iniciamos el gobierno y que está instalado hoy día en todos los
consultorios o centros de salud primaria del país, de manera que todos los pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y colesterol alto pueden recurrir a su consultorio o centro de salud primario y les vamos a entregar los medicamentos, la receta íntegra. Si hubiera algún reclamo, las personas van a recibir su medicamento dentro de las 24 horas después de haber hecho el reclamo, para lo cual estamos utilizando la línea telefónica de Salud Responde. Es decir, le estamos garantizando a toda la ciudadanía que tiene alguna de estas enfermedades que mencioné, diabetes, hipertensión o colesterol alto, sus remedios. ¿Por qué? Porque la gente nos reclamaba en la época en que la señora presidenta salía, estaba en campaña y visitaba las regiones, la gente se quejaba de que en los centros de salud no se le estaban entregando los medicamentos. Ahora se los estamos garantizando a través del Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas. Pero además de eso, estamos preparando, y que fue también el compromiso que se asumió por parte de la presidenta, una ley de medicamentos de alto costo, que ha sido conocida como la ley Ricarte Soto, dado, digamos, lo que ocurrió cuando Ricarte Soto lideró, ¿sí?, un movimiento de personas que requerían medicamentos de alto costo para poder sobrellevar sus enfermedades, y se está entonces hoy día elaborando en el Ministerio de Salud un proyecto de ley para financiarle a la ciudadanía los medicamentos de alto costo, ya sea de enfermedades raras, pero también de medicamentos de alto costo, por ejemplo, para algunos cánceres que hoy día no están garantizados en el auge. Francisco, ya última pregunta, les pido lo más breve. ¿Qué es una buena atención médica? Una buena atención médica es, en primer lugar, competencia científica, competencia clínica del médico. O sea, lo que queremos es que el médico nos cure, acierte y dé con el diagnóstico preciso y con la terapia correspondiente. Eso es lo primero que queremos de nuestros médicos, es eso. Lo segundo es un trato respetuoso con la dignidad de la persona. Yo creo que muchas de las quejas que yo he oído en clínicas, hospitales, muchas de las consultas también de pacientes o de los reclamos, tienen que ver con que no se han sentido tratados con dignidad. Eso es muy general. Pero ¿cómo lo concretan los pacientes? Lo concretan con que no hay suficiente intimidad, no hay suficiente respeto a la intimidad, con que hay muy poca información. Y tenemos una ley de derechos y deberes de los pacientes que nos habla de toda la información que hay que dar, cómo hay que darla, la que corresponde al médico, la que corresponde a la institución, porque la atención médica no solamente es del médico, es de la institución también. Entonces, ¿cómo se plantea la institución cumplir con un criterio que está dentro de los criterios de acreditación actuales, como es el respeto por la dignidad de las personas, pacientes que acuden a esa institución también? Subsecretaria, tiene la cámara 3 ahí, le doy 30 segundos nomás, para que diga lo que quiera del tema que quiera. Sí, yo quiero decirle a la ciudadanía, a la gente que nos está mirando, que estamos haciendo un esfuerzo como gobierno por avanzar en superar los problemas que el sector de salud para todos los chilenos tiene. Fundamentalmente un énfasis en la atención primaria, atención odontológica, como ya lo hemos señalado, contarles que vamos a mejorar la capacidad de los sistemas de urgencia de atención primaria, vamos a crear lo que hemos denominado los servicios de urgencia de alta resolución, y en todas las comunas con más de 30.000 habitantes en el país van a tener un dispositivo que se llama SAR, con equipos de rayo para resolver los problemas de radiografía de tórax y de hueso más cerca de su domicilio. Así evitamos que la gente recurra a los hospitales a su urgencia. Van a tener un servicio de urgencia con tecnología de punta, con laboratorio básico y con sistema de rayos cerca de su domicilio. En los SAR el próximo año 52 de estos dispositivos, de estos nuevos establecimientos, van a estar en las comunas a lo largo del territorio, y vamos a terminar el gobierno con 132 de estos dispositivos para urgencia en la atención primaria. Francisco, cámara 2, toda suya, 30 segundos. Bien, yo insistiría en lo que hablamos al comienzo de este debate, que es considerar la salud como un derecho ciudadano que tiene que ser bien atendido por todos como sociedad y por tanto no la consideración de una atención beneficente, paternalista, sino una concepción
muy basada en el compromiso entre profesionales y pacientes que cumplen y hacen cumplir sus derechos y sus deberes correspondientes. Los pacientes no tienen solo derechos, tienen deberes, como bien dice nuestra ley, ley de derechos y deberes de las personas en la atención de salud. Y yo creo que eso es importante. Y es importante también el trato humano, la humanización de la atención en salud. Yo creo que es un reto todavía, aparte de los recursos, humanización. Empatía, cercanía, Empatía. Un poquito cariño también. Subsecretaria, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buena conversación. Me quedaron temas en el tintero, las concesiones, se me olvidó entrar en eso. A mí también se me quedaron algunos. Sí, a todos se nos quedaron ahí, nos fuimos embalando en otras cosas. Pero así es el programa, tiene que fluir. Si nos quedamos con la pauta muy cuadrada, no nos sale tan fluido. Muchas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros y a usted por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo fin de semana en otra discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central.